Buenas tardes, mis estimados jóvenes del curso de Sistemas de Información Contable 2. Les saluda el licenciado Selvin. Me da un gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? En esta clase vamos a hablar de lo siguiente. Dice, el tema es organización de la información contable por ordenador de contabilidad interna. Y recuerden que en la contabilidad interna hay una serie de temas, hay muchos temas que se pueden tratar. Dentro de ellos hay un tema muy importante que son precisamente los bonos y las obligaciones. Y para ello vamos a dar inicio de nuestra clase, que son los bonos y las obligaciones. Dice, estos documentos en sentido financiero consisten en títulos de deuda que pueden ser emitidos por el Estado o por empresas privadas, individuales o sociedades. Este tipo de transacción económica puede tener renta de carácter fijo o variable y permite que el emisor consiga fondos de manera directa del mercado. En sí, ¿qué son los bonos? En este caso, jóvenes, por ejemplo, yo me imagino que ustedes han escuchado los famosos bonos del Estado. Bueno, aquí si se dan cuenta, aquí se explica, son títulos de deuda. En sí son documentos, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, de hecho los bonos del Estado se les llaman bonos del Tesoro. Si ustedes han escuchado los famosos bonos del Tesoro. Por ejemplo, hay muchas empresas que le apuestan a ese tipo de bonos. ¿Por qué? Porque son bonos del Tesoro, son bonos del Estado y generalmente sí se obtiene la renta, que aquí se dice, sí se obtiene la ganancia. ¿Por qué? ¿Qué significa comprar un bono del Estado? Por ejemplo, resulta que los señores del Estado o del gobierno, para ser más precisos, necesitan fondos, que por cierto siempre los necesitan. Y entonces, pongámoslo así, la expresión sencilla, mandan a imprimir este tipo de bonos. Y entonces digamos que tienen a la venta, por decirle así, 100 bonos de a 100,000 quetzales. Vaya, entonces viene una empresa y dice, bueno, yo voy a comprar mi bono de 100,000 quetzales. Entonces van y compran y ahí de una vez se especifica cuánto va a ganar usted de interés por ese bono. Pero, o sea, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿O de qué se trata eso? Recuerde que lo que está haciendo el Estado es captando recursos. Entonces, capta recursos ofreciendo un título de crédito o ofreciendo un documento financiero, un documento digamos que especifica de que el gobierno necesita que usted le preste 100,000 quetzales. Así, de eso se trata. Entonces viene usted y le presta los 100,000 quetzales. Por esos 100,000 quetzales a usted le devuelven un documento y en ese documento se especifica cuánto va a ganar usted de intereses y ahí está la renta, ¿verdad? O sea que es un crédito que usted termina dándole a ellos. Entonces al final de los 10 años, al final de los 5 años o el tiempo que sea, entonces viene el gobierno y le devuelve sus 100,000 quetzales conjuntamente con sus intereses, ¿verdad? Entonces que al final de cuentas se termina convirtiendo en un negocio, ¿verdad? Para los empresarios. Obligaciones y bonos emitidos por entidades privadas. Este tipo de pasivo financiero se implementó en las pymes por la crisis financiera, que es precisamente lo que les expliqué hace un momento, que se ha tenido en los últimos años de la economía de nuestro país. Una vía de financiación que tiene las sociedades o empresas mercantiles, aparte del sistema bancario, es la emisión de bonos o emisión de deuda privada. Lo que les expliqué hace un momento, pero desde el punto de vista privado. Yo como empresa puedo emitir bonos y los vendo, pero lo que pasa es que yo necesito dinero. Entonces viene otra empresa, invierte conmigo, me da el dinero que yo necesito. El problema está en que al paso del tiempo yo tengo que devolver ese dinero más los intereses que se especificó en el documento que se realizó.
Rendimiento explícito: se trata de pagar al comprador intereses a lo largo de la vida útil del título. El asunto, mis jóvenes, es de que en este caso ese título de crédito generalmente es para largo plazo, 5 años, 10 años. Entonces, el vendedor, en este caso el que emite, o sea, emite bonos y los vende, ¿ya? Obviamente se los va a vender a un comprador. El comprador tiene derecho a sus intereses durante todo el tiempo en que tenga vida útil el título, porque el título va a especificar, bueno, el día de hoy, en tal fecha, aparecen todas las características con vencimiento en tal fecha. Durante todo ese tiempo hay que pagarle sus intereses y al terminar el tiempo hay que devolverle el dinero que nos prestó, ¿verdad? Para ser exactos. Intereses que se abonan al final de la vida útil del préstamo por la diferencia entre el valor de emisión del título y el valor del reembolso. Empresa que adquiere los bonos y obligaciones. Entonces, aquí están justamente algunas partidas, jóvenes, que en su momento nos sirven a nosotros dentro de la contabilidad interna. Dice: los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, ajustados por los gastos de transacción que se les sean directamente atribuibles. Por ejemplo, en este caso la partida que haría caja y bancos a bonos y obligaciones por pagar. ¿Qué pasó aquí, jóvenes? Lo que pasó es de que nosotros vendimos un bono, ¿ya? Por ejemplo, en el momento que nosotros vendimos un bono, la cuenta que va a recibir es caja y bancos, ¿verdad? Ahora, pero mi obligación es bonos y obligaciones por pagar. Ya tengo que pagar mis obligaciones, serían mis intereses, por decirles así. Luego tenemos intereses por bonos y obligaciones a caja y bancos. Eso se va a dar cuando yo voy a pagar mis intereses de los bonos. Y luego tenemos bonos y obligaciones por pagar a caja y bancos. Esa partida se hace cuando yo cancelo mi deuda, ¿verdad? Entonces aquí están prácticamente las tres partidas. Partida número 1, cuando yo realizo la transacción y me dan ese préstamo que yo necesito. La plata entra a caja y bancos. Cuando yo pago intereses, la cuenta iría de intereses, de bonos y obligaciones a caja y bancos. Y luego los bonos y obligaciones a caja y bancos cuando yo cancelo la deuda. Bonos con intereses implícitos, dice caja y bancos a bonos y obligaciones por pagar. Igual, ¿verdad? Lo que hablamos hace un momentito. Intereses por bonos, bonos y obligaciones por pagar. O bonos y obligaciones por pagar a caja y bancos, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es de que esta es la misma transacción. Lo que pasa es que ahí dice con intereses implícitos. Recuerden ustedes de que en relación a los intereses, ya la empresa que realiza ese tipo de venta de bonos considera cómo va a obtener sus intereses, cómo va a pagar sus intereses. Los puede pagar de forma mensual, los puede pagar de forma anual, incluso podría llegarse a un acuerdo de que los intereses van a pagar juntamente con el pago de la obligación que se está adquiriendo, ¿verdad? Descripción general para incluir bonos y obligaciones a los registros contables. Dice empresa emisora de bonos, bonos y obligaciones a caja y bancos. Caja y bancos a intereses percibidos por emisiones, caja y bancos, bonos y obligaciones. Estas partidas, jóvenes, ya serían lo contrario a lo que vimos hace un momentito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la cuenta que haría bonos y obligaciones a caja y bancos. Recuerden, cuando yo adquiero un bono, tengo que sacar dinero, tengo que pagar el dinero. ¿Por qué? Porque yo voy a entregar la plata y a mí me entregan el bono en este caso. Ahora, cuando ya a mí me van a cancelar, o sea, yo voy a obtener intereses por ese dinero, recibe caja y bancos a intereses percibidos, ¿ya? Y cuando a mí me van a cancelar el bono que me debían, entonces la cuenta va a ser caja y bancos a bonos y obligaciones, ¿verdad? Y ahí cancelamos la cuenta. Obligaciones y bonos emitidos por entidades del Estado.
El valor nominal se define según la naturaleza de la obligación que esa entidad quiere contraer. Los plazos de amortización pueden ser de 3, 5, 10, 15 y hasta 30 años. Es lo que yo les decía hace un momento. O sea, eso es para largo, ¿verdad? No sé si ustedes supieron, pero con toda esta situación que está sucediendo, esta pandemia, se emitieron bonos del Estado. Es para largo plazo, pero se necesita plata. Entonces, las empresas son muy interesadas en apostarle a este tipo de bonos, porque si por decirles así, el dinero es fijo, ¿verdad? O sea, el dinero no se pierde. ¿Será que me van a pagar mis intereses? ¿Será que se van a atrasar los intereses? ¿Será que van a cancelarme lo que yo les presté? Por supuesto que sí. Son documentos legales y que obviamente usted va a tener su dinerito en su momento. Su adquisición puede ser en dos tipos de mercados, porque por ejemplo el mercado primario tiene lugar cuando los títulos se ponen en circulación. Esto cuando se emite por primera vez, esta forma de adquisición también recibe el nombre de suscripción. Para ello el ente emisor realiza subastas periódicas a las que cualquier persona física o jurídica puede acudir, formulando la correspondiente petición de suscripción, indicando el número de títulos y el precio que está dispuesto a pagar. ¿Por qué la subasta? Porque recuerden que en la subasta ahí está el famoso quién da más, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a dar más en este caso? La persona que tiene más posibilidades. ¿Por qué? Porque van a haber muchos que van a apostar por este tipo de subasta. El problema está en que hay personas que tienen más posibilidades y ofrecen más, pero hay una ventaja, ¿verdad? De que obviamente los intereses van a ser más altos. Y el mercado secundario dice, el mercado secundario de deuda pública se divide en dos grandes segmentos. Uno de operaciones entre miembros del mercado, entidades financieras autorizadas a operar en ese mercado, segmentos mayorista, y otros de transacciones a entidades gestoras y sus clientes. La compra o venta en este mercado por parte de los inversores particulares puede realizarse bien a través de un intermediario financiero, bancos, cajas, cooperativas de crédito y agencias valores, bien, o a través de la bolsa. Muy bien. Están los precios del mercado. Aquí tengo, jóvenes, algunos conceptos en relación a los bonos. Cálculo de rentabilidades también. Hay algunos cálculos de rentabilidades que también necesito que los lean. Y por último tenemos lo que es nuestra tarea semanal. Lo que van a hacer, jóvenes, es bien sencillo. En 2 hojas tamaño carta va a realizar un análisis general sobre el presente recurso. Y lo que va a hacer es enviarlo al aula virtual como fecha límite el día sábado 6 de junio a las 23:59 horas. ¿Qué van a hacer en esas 2 hojas? Hacer un análisis sobre el presente recurso. Pueden incluir lo que yo les expliqué en el video. Pueden incluir algunas partidas. En fin, lo que ustedes consideran conveniente. Lo importante es de que aprendamos en sí de qué se trata este tipo de contabilidad interna. Muchas gracias, mis jóvenes, por su atención y que Dios los bendiga.